Hola, muy buenas tardes. Vengo a presentar lo que vendría siendo la tarea 2 de la unidad 3, que sería viendo de tópicos avanzados de programación. En este caso estaríamos viendo el programador carpintero. Dice en la descripción tal, bueno, no son tablas de madera, sino tablas de base de datos. Para esta tarea deberíamos averiguar los tipos de base de datos que existen. Algunos ejemplos, como se mencionan aquí, son las relacionales, las orientadas a objetos, de grafos, clave valor y documentación. Así voy a dar este, una explicación ya con páginas que he sacado que tienen buenas fuentes y que explican cómo se vería de cada uno. Eh, ¿Qué es una base de datos relacional en Oracle? Sistema de gestión de bases de datos relacionales. Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona accesos a puntos de datos relacionados entre sí. Las bases de datos relacionales se basan en modelos relacionales, una forma intuitiva y directa de representar los datos de tabla. En una base de datos relacionales, cada fila de una tabla es un registro con una ID única llamada clave. Las columnas de la tabla contienen los atributos de los datos y cada registro suele tener un valor de cada atributo, lo que simplifica la creación de la relación entre cada punto. Esto quiere decir que al momento de nosotros crear una tabla, ya sea mediante código o en una interfaz, cada atributo o cada dato que nosotros estamos introduciendo va a tener un valor único, ya sea como lo mencioné anteriormente, que en un registro va a tener una ID única. Esto diciendo de que en varias tablas cada uno va a tener su dato específico y de que ese mismo se va a mantener y no se va a poder modificar a excepción de ciertas circunstancias. También menciona la estructura, que el modelo relacional significa que las estructuras de base de datos lógicas, las tablas de datos, las vistas o los índices están separadas de la estructura de almacenamiento física. Gracias a esta separación, los administradores de base de datos pueden gestionar el almacenamiento físico de datos sin que eso influya en el acceso de datos como estructura lógica. Aquí también se pueden ver como que beneficios al momento de utilizar Es, una de ellas viene siendo que es sencillo y es muy potente, aparte de que es como que el más utilizado actualmente. También porque logran tener buenas organizaciones en cuanto a los tipos, los tamaños y la variedad de las aplicaciones que estos mismos pueden obtener. Eh, y pasamos a continuación que vendrían siendo las bases de datos orientadas a objetos. Aquí como lo menciona, el secreto mejor guardado de los modelos de base de datos explica que el modelo de base de datos orientados a objetos agrupa la información en paquetes relacionadas entre sí. Los datos de cada registro se combinan en un solo objeto con todos sus atributos. De esta manera, toda la información de esta disponible en el objeto. Es como nosotros normalmente estuvimos trabajando desde la materia de programación orientada a objetos, que al momento de crear las clases desde la parte de arriba te parece que se estaría trabajando en cierta paquetería, o nosotros importaríamos esa misma paquetería como para nosotros implementar o utilizar los métodos que estos mismos nos estén brindando. También dice que los objetos se dividen una vez en clases, como anteriormente mencioné. Eh, un- Entre esa estructura, las subclases adoptan las propiedades de la clase superordenadas y complementan a sus propios atributos. Como anteriormente mencioné, desde que venimos trabajando desde PO, programación de objetos, a estructura de datos y actualmente a tópicos avanzados de datos. Aquí menciona sobre las definiciones de base de datos orientadas a grafos, ya un poco más diferente. Una base de datos orientadas a grafos es un plano especializado y de un solo propósito para crear y manipular grafos. Los grafos contienen nodos, bordes y propiedades que se utilizan para representar y almacenar datos de una forma que no se permite en las bases de datos relacionadas. Este viene siendo un poquito diferente a la programación orientada a objetos o base de datos orientados a objetos, ya que en esta se maneja más en cuanto a una interfaz gráfica, ya que mediante un grafo se va representando el cómo se va manejando los bordes, los nodos, qué datos va a almacenar ese tipo de base de datos o cómo se estarían utilizando. Aquí menciona que hay varios tipos de base de datos por grafos. Que uno viene siendo gráficas por propiedades, como aquí se muestra, que dice los grafos de propiedades se utilizan para modelar relaciones entre los datos y permiten hacer análisis y consultas sobre los datos en función a estas relaciones.
También está el grafo RDF, Resource Description Framework. Cumple con un conjunto de estándares WE3, 3C, World Wide Web Consortium, diseñados para presentar declaraciones. Y venimos pasando a lo que es una base de datos de clave valor, mediante la página de Amazon Web Service. Viene siendo que una base de datos clave valor es un tipo de base de datos no relacional, también conocida como base de datos no SQL, que utilizan un método simple de clave valor para almacenar datos. Almacena datos con un conjunto de pares clave valor en solo una clave sirve como un identificador único. Este viene siendo un poquito más diferente a cuanto a no relacional porque, como lo mencionan, no trabajan con SQL, que viene siendo como que una base de datos ya muy de nube y que hace que esto sea más amplio. Aquí menciona que tiene varias ventajas, que es la escalabilidad, fácil uso, rendimiento. Los casos de uso ya para un poquito más en fundamentos de ingeniería de software. Tiene administración de sesiones. Ya está definiendo cosas que estos mismos pueden utilizar, ya sea como el carro de compra, motor de almacenamiento por metadatos, almacenamiento en caché. Y venimos pasando a lo que es una base de datos de documento. Una base de datos en documento es un tipo de base de datos no SQL, como anteriormente se mencionó, que se puede usar en almacenamiento y consultar datos documentados tipo JSON. La notación de JavaScript JSON es un formato abierto de intercambio de datos legibles tanto por los humanos como para las máquinas. Los desarrolladores pueden utilizar documentos JSON en su código. Este para ¿cómo se podría explicar? Para nosotros tener documentos ya de por fuera para nosotros implementarlos en el mismo código para que así mismo se esté utilizando ya sea en algún nodo o en alguna base de datos. También dice que esto los guarda directamente en la base de datos de documentos, la naturaleza flexible y semiconstructora y jerárquica de los documentos. La base de datos de documentos permite que evolucionen según la necesidad de la aplicación, como anteriormente se mencionó. Y por el momento sería toda la explicación. Muchas gracias.